Muy bien, vamos a continuar. Voy a desactivar la cámara porque a veces vuelve lento la transmisión. Bueno, hasta el día de ayer lo que vimos, ¿no? Estamos acá. Estamos analizando una falla, ¿no es cierto? Una falla en esta línea al 50%, ¿no? Hemos calculado para los tres estados, es decir, previa a la falla, durante la falla y posterior a la falla. ¿Ya? Y ahí tenemos las tres reactancias equivalentes vistas entre los dos generadores, ¿no? Y estamos utilizando la ecuación de la potencia en función del ángulo, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a utilizar el criterio de áreas iguales, que consiste en lo siguiente. ¿Ya? Acá tenemos el comportamiento de la potencia eléctrica para los tres casos que hemos mencionado. Entonces, inicialmente, el generador está trabajando en este punto de operación. ¿Sí? Está en equilibrio, ¿no? La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Ocurre el evento, ¿no es cierto? Y pasamos a esta segunda curva, ¿no? Hasta durante la falla, ¿sí? Pasado un cierto tiempo, ¿no es cierto? Lo que indica es de que se abren los interruptores o se despeja la falla y nos encontramos en esta nueva curva de operación. ¿Ya? Entonces, debemos encontrar los ángulos, ¿no es cierto? En este caso, tenemos dos ángulos acá, donde se iguala, ¿no es cierto?, que la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica. Y el problema también consiste en encontrar este ángulo, si existe, ya este nuevo punto de operación. La idea es, ¿no es cierto?, de acuerdo al criterio de áreas iguales, que esta área, que la denominamos como área 1, ¿ya?, debe ser igual hasta área 2. ¿Ya? Si se cumple que el área 1 es igual al área 2, geométricamente, podemos decir que este sistema presenta estabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos, ¿no es cierto?, analíticamente, vamos a crear, ¿no es cierto?, pequeños diferenciales, ¿no?, para poder calcular el área. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no?, consiste en que podamos determinar geométricamente esta área, que la denominamos A1, calculamos el área A2, ¿no es cierto?, y determinamos este ángulo, ¿no?, que hace posible que estas áreas sean iguales. Si el área 1 es igual al área 2, podemos mencionar, ¿no es cierto?, ponemos una primera conclusión, es que este sistema, bajo estas condiciones de operación, presenta estabilidad. ¿Ya? Esa es la parte académica, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Ese es el concepto para poder determinar si presenta o no estabilidad. ¿Ya? Como les comentaba, vayan interrumpiendo si tienen algunas consultas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a determinar estos ángulos de operación. ¿Sí? A esto le hemos llamado el ángulo 0, el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Ya? Vamos a proceder, no vamos a entrar en mucho detalle. ¿Ya? Se procede al cálculo de las impedancias, ¿no?, considerando el estado previo a la perturbación y posterior al evento de cortocircuito y apertura de los interruptores. Es decir, primero vamos a calcular el ángulo 0, que hemos dicho el delta 0, y el ángulo delta 2. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, igualamos, ¿no? La potencia eléctrica igual a la potencia mecánica. Acá está 1.002. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, determinamos el ángulo de operación en ese momento, ya previo a la falla. Posteriormente, vamos a hallar el ángulo posterior a la falla, ¿no?, que habíamos indicado con delta 2. ¿Ya? Nuevamente, en ese caso, como vimos gráficamente,
es cuando la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica. Pero ahí lo que tenemos que hacer es una resta, ¿no? El pi, ya eso es importante, el pi menos el ángulo que vamos a encontrar. ¿Ya? Sería 159 grados. Haremos un repaso para que quede un poco más claro. Lo que estamos realizando es determinar, ¿no es cierto?, este ángulo delta cero al inicio de la operación, o sea, cuando está en equilibrio, sin ningún evento, sin falla, y luego posterior a la falla, que lo hemos denominado el ángulo delta 2. ¿Ya? El problema consiste, ¿no es cierto?, en encontrar este ángulo que le hemos denominado delta 1. Estamos haciendo el análisis gráfico. ¿Ya? Entonces, para esta primera área, ¿no es cierto?, lo que hacemos, creamos un diferencial, ¿no es cierto?, para encontrar esta área, que sería la resta de la potencia mecánica, de la gráfica de la potencia mecánica, menos el P1, que sería el comportamiento de la potencia en presencia de falla. ¿Ya? Eso es el área 1. Y gráficamente el área 2, que podemos ver acá, va a ser la curva de la potencia eléctrica 2 menos la potencia mecánica. ¿Ya? Vamos a igualar ambas áreas y vamos a determinar entonces este ángulo. ¿Ya? Aquí lo vemos gráficamente, ¿no? Ahora veremos cómo sería en el tema de análisis de las ecuaciones. Y hemos determinado los dos ángulos, el delta 0 y el delta 2. Entonces ahora veamos, ¿no? El área 1. Hemos dicho que es potencia mecánica menos potencia eléctrica por diferencial del ángulo. Varía del ángulo delta 0 al delta C, que lo hemos denominado, ¿ya? Delta C. Después lo vamos a denominar como delta 1. Debe ser igual al área 2, ¿sí? En este caso, gráficamente vimos la potencia eléctrica 2 menos la potencia mecánica, ¿no?, que es una constante. La variación del ángulo es entre el ángulo delta C al ángulo delta 2. ¿Ya? Entonces, estamos igualando las áreas. Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, acá es reemplazar. Reemplazamos, ¿no es cierto?, la ecuación de la potencia eléctrica 1 y la ecuación de la potencia eléctrica 2. ¿Ya? Realizando todo ese análisis de ecuaciones, ¿ya? No vamos a entrar en ese detalle, ustedes lo pueden verificar. De esta forma, hallaríamos ya el coseno del ángulo delta C. Sí, como pueden ver, está en función de todos los parámetros conocidos, ¿no? La potencia mecánica, que es constante, el delta 2 que hallamos en las anteriores ecuaciones, el ángulo delta 0, ¿no es cierto?, la potencia máxima del estado 1, el delta 0, la potencia máxima del estado 2, ¿no es cierto?, el ángulo 2, y las diferencias de ambas potencias. ¿Ya? Si ustedes realizan el formuleo matemático, van a poder encontrar esta expresión. ¿Ya? Y nuestro ángulo, donde hace posible que el área 1 es igual al área 2, ¿ya?, es 99.77 grados para este ejemplo. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, la primera conclusión, ¿ya?, que eso la tenemos que validar, ¿no es cierto?, es que existe un ángulo delta tal que el área 1 es igual al área 2. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto?, como una primera conclusión, reitero, podemos indicar que este sistema presenta estabilidad. ¿Ya? Hasta aquí creo que no habría mucho problema, ¿no es cierto? Reiteramos nuevamente, geométricamente estamos determinando el área 1, el área 2, determinando este ángulo que le hemos llamado delta C o delta 1, y en primera instancia hemos visto que sí se iguala el área 1 igual al área 2. ¿Ya? Ahí está. Sin embargo,
tenemos que continuar el análisis, ¿ya? ¿Por qué? Depende del tiempo de operación de la protección o el despeje de falla, ¿ya? Eso no lo hemos considerado todavía. Académicamente, ¿ya? Académicamente es posible determinar un tiempo crítico, es decir, un tiempo que a partir del cual, si el tiempo es mayor del despeje de la falla, podría el sistema no presentar estabilidad, ¿ya? Entonces, teóricamente indica que es 2 veces la inercia. Entonces, aquí vemos en primera instancia cómo ingresa la inercia, ¿no es cierto? Cómo el tiempo es, en este caso, función de la inercia, ¿sí? Decíamos, la inercia la vamos a relacionar como un tema de almacenamiento, de disponibilidad de energía, ¿ya? Cuanto más alta es la inercia, entonces podemos contar con mayor intercambio de energía entre los elementos rotantes, ¿ya? Diferencia de ángulos, el ángulo que hemos obtenido, pi por la frecuencia, ¿ya? En este caso, creo que el ejemplo presenta 60 Hz, o 50, ¿no? Y la potencia mecánica, ¿ya? Entonces, aproximadamente, miren, nos da casi 300 milisegundos. En teoría, ese es el tiempo mínimo en el cual deberían operar las protecciones, o debería ser despejada la falla, ¿ya? Entonces, hasta aquí es lo que vemos, ¿no? En temas de materias, ¿no? Un tema académico, ¿no? Este es el análisis teórico que realizamos para determinar, utilizando el método de criterio de áreas iguales, si este sistema, este ejemplo que analizamos, presenta o no presenta estabilidad, ¿ya? Entonces ahora, al igual que hicimos con el tema de cortocircuito, ¿no es cierto? Vamos a ver la simulación ahora utilizando el software. Pero antes de pasar, les quiero consultar si no tienen dudas de esta parte, ¿ya? Hemos hecho un repaso, ¿no? Rápido, de utilizar el criterio de áreas iguales, ¿no? Mayor referencia, está ahí los textos que hemos puesto en la bibliografía para que ustedes puedan tal vez profundizar o repasar, ¿no? Este tema de criterio de áreas iguales, ¿ya? Si tienen consultas, por favor, díganlas, ¿no es cierto? Hemos hecho un repaso. Bien, vamos ahora a presentar la gráfica, ya, la gráfica que resulta para este ejemplo, ¿sí? Esta es la curva, la P0, previa a la falla, durante la falla y posterior a la falla, ¿ya? Sale de esta forma las gráficas, y estas son las 2 áreas que le hemos graficado, ¿ya? Para graficar estas áreas la pueden hacer en MATLAB o la pueden hacer en Python. El script les he compartido ahí en el aula virtual, porque es bueno siempre, ¿no? Que ustedes, digamos, en la presentación puedan ustedes, ¿no? Mostrar gráficamente que sí existen esas áreas, ¿no? Que son iguales, por ejemplo, ¿ya? Para el ejemplo analizado, este es el comportamiento gráfico, comportamiento geométrico, ¿ya? En forma general, ¿no es cierto? Hemos adoptado, ¿no es cierto?, nosotros, ¿ya? Esta curva, ¿no? Es en forma general, ¿no? Genérica, digamos. Pero ya aterrizando en el ejemplo que hemos hecho, tomando en cuenta los valores de la impedancia y potencia eléctrica para los 3 estados, resulta estas curvas, ¿ya? Entonces, yo les sugiero revisar el script, ¿no es cierto? Ahí está cómo se pueden hacer estas gráficas que ayudan a entender, ¿no es cierto?, este concepto de áreas iguales, ¿ya? Criterio de áreas iguales. Ustedes vayan resolviendo diferentes problemas, diferentes casos, y van a poder ustedes, ¿no es cierto?, gráficamente ver, encontrar gráficamente estas 2 áreas, ¿ya? También se trata de que compartirles algunas herramientas adicionales que les pueden ayudar a entender mejor, ¿no es cierto?, este criterio de áreas iguales. Entonces aquí gráficamente vemos que sí existe, ¿no es cierto?, que el área 1 es igual al área 2, ¿no? Bien,
Ahora vamos a entrar en el software, si no hay consultas, no veo que consultas, y les dije, ¿no? Pueden comentar, ¿no es cierto? Por si acaso, está en el aula virtual, ¿ya? En el aula virtual está el formulario de asistencia, que también lo voy a, durante los pequeños descansos que realicemos, lo voy a compartir ya. Es importante que puedan anotar bien los nombres para el tema de certificados, porfa, ¿ya? Como les decía, el certificado tiene un costo de 10 bolivianos, que básicamente es para los gastos administrativos y de impresión que el colegio realiza. Y estos certificados ya desde unos 7 días ya va a estar disponible en el colegio para que ustedes puedan recoger. La dirección es en el edificio Litoral, piso 8, oficina 803. El colegio se encuentra frente a, ¿no?, que es el Palacio de Comunicaciones, ¿no? Es a unos pasos del obelisco, ¿ya? Además, ¿no es cierto?, el día de ayer les compartimos también la página web, la dirección de la página web del colegio, www.electromundo.com.bo. Ahí van a encontrar ustedes bastantes artículos técnicos que diferentes profesionales de nuestro medio van publicando trimestralmente, ¿ya? Es un colegio que presenta artículos que son publicados trimestralmente y lo bueno es que ya se dispone en forma digital, ¿ya? Entonces ahora pasaremos al software, ¿ya? Pasaremos un poco a ver el software. Entonces se ha compartido este ejemplo que no tiene ningún análisis de estabilidad, como ustedes les vamos a construir, ¿ya? Es el mismo ejemplo que estamos analizando, ayer lo validamos, ¿no es cierto? Verificamos el tema de cortocircuitos, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hacer, vamos a realizar es el análisis, ¿no?, de una falla en esta línea, ¿ya? Entonces, lo primero que vemos, ¿ya?, es importante, vamos a analizar este elemento, esta línea. Hemos indicado, ¿no? Nos vamos a RMS Simulation y debemos habilitar, ¿ya? Estamos habilitando para, ¿no es cierto?, análisis de simulación, ¿ya? Vamos a hacer el análisis sobre este generador, ¿sí? ¿Qué hacemos? Fíjense, con clic botón derecho, nos vamos a Define, ¿ya? Y nos vamos a esta pestaña, Result for, ¿no?, simulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a habilitar en este generador qué variables queremos analizar, ¿ya? Entonces nos aparece generador 2, está ahí, generador 2, hacemos doble clic, y estas son, ¿no es cierto?, ya vienen predeterminadas, ¿ya? Algunas variables que podemos observar, el comportamiento, ¿no? Velocidad, potencia, ¿no? Potencia activa, reactiva, ¿no? Acá está la velocidad y el ángulo, ¿ya? Nos vamos a la pestaña señales, ¿sí? Acá podemos, previamente no nos aparece. Antes de poder definir las variables, tenemos que irnos acá, en este botón. Ustedes pueden elegir qué vamos a analizar. Podemos analizar las de contingencia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vamos a hacer es la simulación, ¿ya? Análisis transitorio. Y se tiene que desplegar estos botones, ¿ya? Aquí es el cálculo de las condiciones iniciales, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, entramos a ese botón y tiene que estar habilitado, fíjense, análisis transitorio, ¿ya? Transitorio electromagnético. Esto es por otro tipo de estudios, ¿ya? Tiene que estar habilitado ese botón. Vamos a hacer por representación balanceada, porque no vamos a hacer cálculo de cortocircuitos monofásicos, por ejemplo, ¿no? Por eso estamos viendo el tema de balanceado, ¿ya? Bueno, y acá van a ver, ¿no es cierto? Dice los resultados de las variables, dónde se va a almacenar, all calculation, ¿ya? Es bueno que sepan dónde se va a almacenar, porque podemos hacer diferentes escenarios y podemos nosotros trabajar con distintos archivos de resultados, ¿ya?
En nuestro caso creo que vamos a hacer uno o dos. Verificamos condiciones iniciales, ¿ya? Habilitamos. Y en los demás no vamos a modificar, que es lo que viene por defecto, ¿ya? Entonces, en este botón, en esta pantalla, ¿no es cierto?, procedemos al cálculo de las condiciones iniciales, ¿no? No tiene que haber problemas, ¿no? Fíjense, estamos haciendo, ¿no es cierto?, hace flujos de carga para las condiciones iniciales. Bueno, les comento esto, además les muestro, porque por ahí escuché, cuando estaban haciendo el diseño o el análisis del plan curricular, indicaban, por ejemplo, que el análisis de estabilidad debería ser considerada en la materia de sistemas de potencia 1. En sistemas de potencia 1 el alcance es ver tipos de fallas simétricas, asimétricas, ¿no?, valores por unidad, etcétera, pero no hacen ninguna introducción al tema de flujos de carga. Y como estamos viendo ahora, es necesario conocer flujos de carga, realizar análisis de flujos de carga para poder realizar, ¿no es cierto?, análisis de estabilidad. Yo les comento esto para que tengan conocimiento, ¿no? Como vemos acá, cuando calculamos las condiciones iniciales, ¿no es cierto?, trabajamos con flujos de carga. Entonces, desde mi punto de vista, estaría, digamos, en forma correcta la secuencia en la cual se lleva actualmente, ¿no? Primero llevamos flujos de carga, luego vemos análisis de estabilidad, ¿no? Ahora sí, botón derecho, podemos definir, habíamos indicado resultados, ya, nos vemos hasta pestaña, hacemos doble clic en el generador 2, donde vamos a analizar, y fíjense, automáticamente nos viene a RMS Simulation. Y acá vamos a elegir señales. ¿Ya? Acá están todas las variables que podemos, ¿no es cierto?, analizar. Pero lo que quiero es que habilitar el out of step, ¿ya? Esto es importante que habiliten, porque con eso nosotros, vamos a ver que con esta variable vamos a habilitar si el sistema presenta o no presenta estabilidad. Nos sirve para eso, para ese análisis, ¿ya? Por eso es que estamos haciendo hincapié en que habiliten ustedes, ¿ya?, esta variable más. Entonces cerramos, y ya tenemos en el archivo de resultados, ¿ya?, qué variables podemos analizar. ¿Sí? El siguiente paso, ¿ya?, el siguiente paso ahora es crear los eventos. ¿Sí? ¿Qué eventos van a? Ustedes pueden, una serie de eventos, ¿no?, pueden analizar, ¿ya? Entonces otra vez nos vamos con botón derecho, ya, clic derecho, nos vamos a Define, y acá tenemos, fíjense, por ejemplo, dos tipos de eventos, ¿sí? Aquí tenemos un evento de cortocircuito, por ejemplo, o un evento de switch. Esto significa evento de cierre o apertura de interruptores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, primero vamos a generar el evento de cortocircuito. Nos aparece esta pantalla. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a la línea, clic derecho, define un evento de cortocircuito, ¿ya? Y acá le ponemos el tiempo donde va a ocurrir ese evento. Podemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a los 0 segundos. En el tiempo 0 segundos va a ocurrir, ¿no es cierto?, el evento de cortocircuito. ¿En qué objeto? En la línea, en esta línea, ¿no? En esta línea. Yo creo que posteriormente vamos a hacer otro seminario, ¿no es cierto?, de profundidad para el tema de programación en DeepSilent, ¿no? En la materia nosotros vemos algo, pero quiero comentarles que en DeepSilent todo se maneja mediante el concepto de objetos, ¿ya? Una línea es un objeto, un transformador es un objeto, una barra es un objeto, un generador es un objeto. Por eso dice acá el objeto, ¿ya? Y este objeto tiene algunas propiedades, ¿no? Como puede ser el nombre, estado de carga, resistencia, reactancia, ¿ya?
Entonces, simplemente, ¿no? Para que un poquito se clarifique, es la forma en cómo maneja el examen, ¿ya? Los elementos. Por eso acá dice el objeto que se analiza es la línea 1. Tipo de falla, cortocircuito trifásico. Sí, y acá está, ¿no? La falla está al 50%. ¿Ya? Esta falla ya lo vimos, podemos nosotros modificar haciendo doble clic en la línea, ¿no? En qué porcentaje queremos simular un cortocircuito, ¿no? Entonces definimos este evento. Fíjense, hemos definido en el tiempo 0 segundos un cortocircuito trifásico en el objeto línea 1 y la falla se localiza al 50%. Aquí no hay ninguna impedancia, ¿no es cierto?, para el cortocircuito, por eso está en 0,0. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de ir definiendo eventos. ¿Sí? Y en este botón que ven acá, Edit Simulation Events, ahí ustedes pueden ir viendo todos los eventos que vayan, ¿ya?, definiendo. Entonces hacemos doble clic y está ahí el evento que hemos definido. ¿Ya? Entonces, veremos. Aprenderemos un poquito de simulación, después vamos a hacer los diferentes escenarios. Entonces, no se olviden, condiciones iniciales, ¿ya? Y vamos a ejecutar el evento. Acá el tiempo de simulación le podemos dar 3 segundos. ¿No? Ustedes tal vez han manejado ya el Simulink, por ejemplo, en MATLAB, ¿no es cierto? Hay que definir un tiempo de simulación, ¿no? Ejecutamos. Ahí está, pero muestra todos los resultados. Volveremos a hacer. No quería mostrar todos los resultados. Lo voy a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar la pantallita del display. Ejecutamos. Condiciones iniciales. Realizamos la simulación, pero que no muestre, ¿ya?, los resultados. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que has realizado? Has realizado el evento de cortocircuito. Y en esta parte de abajo de la pantalla se puede observar todo lo que va ocurriendo. Fíjense, acá dice en el tiempo igual a 0, hay un cortocircuito trifásico. ¿Ya? Entonces acá también se pueden ver los diferentes eventos en el proceso de simulación. Lo que hemos hecho hasta ahora es crear un evento de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, para salir de esto, pueden hacer cosas, flujos de carga, que es con este botón, calculate flujos de carga, o directamente pueden hacer de nuevo condiciones iniciales. ¿No? Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es definir el evento de apertura de interruptores de esta línea, o que se despeje la falla, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a definir nuevamente el evento, y en este caso, fíjense, vamos a elegir un switch event. Veamos de qué se trata. Ahí está. Dice es breaker o elemento. En este caso tiene 2 switches, ¿ya?, a ambos lados. ¿Cuál es la acción que va a realizar? Va a ser la apertura de todas las fases. ¿En qué elemento? En línea 1. ¿Y en qué tiempo? Podemos colocar, por ejemplo, en el tiempo 150 milisegundos. 0,15 segundos, ¿verdad? Inicialmente partiremos que en el tiempo 150 milisegundos hay una apertura de ambos interruptores o se abre la línea. ¿Ya? Es un evento, un switch, ¿no? Ahí está. Pues ya les mencionábamos que viendo este botón vamos a poder ver los 2 eventos que hemos definido hasta el momento, ¿no? Un evento de cortocircuito y un evento de apertura, ¿no? O de apertura de interruptores o en todas las fases, ¿ya? A los 150 milisegundos. Veamos. Condiciones iniciales. Ejecutamos y iniciamos la simulación. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, ¿no? Y ahí está. Fíjense. Ahora, ¿no es cierto?, hay una apertura de ambos lados, un switch.
Y esto lo voy a bajar un poquito. Y podemos ver en la pantalla de abajo, ¿no es cierto?, cuáles son los eventos que han ocurrido, ¿ya? Fíjense, acá tenemos en el tiempo igual a 0, un cortocircuito trifásico. Y en el tiempo 150 milisegundos, fíjense, hay una acción que dice apertura, ¿no?, de los circuit breakers, de los breakers, de todas las fases. Esto a los 150 milisegundos, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no?, que es realizada una apertura. Entonces, hasta acá lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es cómo podemos utilizar nosotros el tema, ¿no?, de la simulación para análisis de estabilidad. Creo que hasta ahí no veo muchas dudas, ¿no? Lo importante es que ya sabemos cómo definir, ¿no?, el tema de eventos, y además ya bien vimos cómo podemos ver los análisis en este generador, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo analizamos? Eso es lo que queremos saber, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos, fíjense, nos vamos a esta pestañita donde dice Grid, botón derecho, ¿ya? Nos vamos acá, botón derecho, y le ponemos a poner Insert Page. Vamos a insertar. Vamos a crear una nueva página. Le vamos a poner título potencia. ¿Ya? Potencia se va a colocar. Y nos vamos, fíjense, vamos a elegir Virtual Instrument Panel. ¿Sí? Vamos a mostrar algunos resultados. ¿Ya? Entonces ejecutamos y se habilita, fíjense, esta nueva, ¿no es cierto? Tenemos una nueva pestaña, una nueva ventana. ¿Ya? Ahí lo que vamos a realizar en botón derecho y nos vamos aquí, Create Virtual Instrument, ¿no? Vamos a crear. Y lo que vamos a elegir es Subplot. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Vamos, mouse derecho, botón derecho, Create BI, Virtual Instrument, un Subplot. Y tiene que aparecer esta pantalla. ¿Ya? Entonces, acá, una vez que tenemos ya definido, nos aparece esta pantalla, hacemos doble clic. ¿Ya? ¿No? Doble clic. Y fíjense, en esta ventana vamos a elegir las variables que queremos ver. Tenemos, por ejemplo, nos pide el archivo de resultados. ¿Se acuerdan? Doble clic y hemos dicho, se llamaba All Calculation, ¿no? Doble clic. ¿Se acuerdan, no? En esa variable habíamos indicado que tenemos el primer listado de resultados. ¿Qué elemento? El generador 2. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué variable? ¿No es cierto? ¿Qué variable? Vamos a ver la potencia. ¿Ya? Y ok. Pues nuevamente le voy a cancelar, hacemos doble clic, nos posicionamos acá, elegimos el archivo de resultados, elegimos el elemento y elegimos la variable, ¿no? Todas estas variables que elegimos al principio, ¿no? Ok y ok. Y en este botón, fíjense acá arriba, este botón es para ajustar, ¿ya? Ajustar la escala. Hemos elegido, creo, la potencia electromecánica. A ver, voy a elegir la potencia activa, ¿ya? Ahí está. La potencia eléctrica activa. Entonces, con estos dos botones hacemos un ajuste automático de escala. Y fíjense el comportamiento. Hay un evento, ¿no es cierto? Empieza un poquito antes. Aquí les puedo mostrar. Un poquito antes empieza a desplegar. Y podemos ver el evento. Nos posicionamos acá. Fíjense, hacemos un clic. Y con este botón, fíjense acá, podemos nosotros desplegar algunos valores. ¿Ya? Aquí vamos, les voy a mostrar. A los 0 segundos es el evento. ¿Ya? 0 segundos. Entonces, hay ese evento, ¿no es cierto? Hay una variación de la potencia y en teoría, ¿no es cierto? Tiene los dos torques que hablábamos, ¿no? El torque sincronizante, ¿no? Y el torque amortiguador. ¿Ya? Gráficamente, lo que nos muestra es que este sistema presentaría estabilidad, ¿no?
Digo presentaría porque después lo vamos a confirmar con otra variable, ¿no? Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto, hacemos un control C, un control B, control C, control B, y se copia automáticamente. ¿Ya? Y acá abajo lo que vamos a hacer, vamos a desplegar, ya tenemos generador 2, vamos a desplegar el comportamiento de la potencia reactiva. Y acá podemos cambiar el color, que sea un color azul para distinguir. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Otra vez, estos dos botoncitos no se olviden, es para el ajuste automático de escalas, ¿no? Y este es el comportamiento de la potencia reactiva. ¿Ya? Pero seguiremos viendo algunas variables más, ¿no? Que nos interesan, por ejemplo, la velocidad y el ángulo, ¿no? Entonces, otra vez, fíjense, nos vamos a este botón. Vamos a insertar, vamos a crear una nueva página y le vamos a llamar velocidad, por ejemplo. ¿Ya? Y no se olviden de elegir Virtual Instrument Panel. ¿Sí? Elegimos. Y una vez que tenemos esta ventana, con botón derecho, elegimos Create Virtual Instrument y Subplot. Ahí está. Y una vez que ya tenemos esta ventana, elegimos, ya saben, el archivo de resultados, por calculation, el elemento, generador 2, la variable. En este caso, fíjense, vamos a elegir la velocidad. Ahí está. Y con esto hacemos el ajuste de escala. Entonces, fíjense, este sería el comportamiento de la velocidad. ¿Sí? Haremos un control C, un control B, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, en la gráfica inferior, vamos a elegir el ángulo, ¿ya? Y le vamos a colocar color azul. Ya saben, ¿no? Fíjense, este es el comportamiento del ángulo. Cuando hacemos académicamente, ¿no es cierto? Hay formas, ¿no? De que se pueda ver cuál es el comportamiento del ángulo, ¿no? En función del tiempo. Hay el método de zoom ejecuta, por ejemplo, ¿no? Que son aproximados. Es un poco complicado, ¿no? Hacer académicamente, ¿no es cierto? Ir graficando cuál es el comportamiento, ¿no? De la velocidad y del ángulo en función del tiempo. Esto lo pueden hacer utilizando, por ejemplo, el Simulink del MATLAB, por ejemplo, ¿no? Pero como pueden ver acá en el software directamente podemos analizar este comportamiento, ¿no? Ya. Entonces, continuaremos. A ver. Vamos a hacer condiciones iniciales, no se olviden, es en este botón, ¿no? Siempre tenemos que elegir LMS Simulation y luego condiciones iniciales, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a modificar el tiempo de apertura, ¿ya? ¿Se acuerdan que decía los resultados teóricos que llegamos? Decía a los 300 milisegundos como tiempo crítico. Veamos. Vamos a cambiar el tiempo. Me voy a aproximar a los 300 milisegundos. Le voy a colocar 25. 250 milisegundos. 0,25 segundos. Es decir, vamos a hacer el evento de apertura a los 250 milisegundos. ¿Ya? En teoría, lo que indicaba los resultados, 300 milisegundos. Veamos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Utilizar el software. Hacemos, ejecutamos y realizamos la simulación en el tiempo de 3 segundos. ¿No? Acá está, ¿no? Siempre vamos a revisar, ¿no? A los 0 segundos hay un cortocircuito trifásico, a los 250 milisegundos, ¿no es cierto? Hay una apertura de las 3 fases. ¿Ya? Pero veamos ahora cómo se comportan las variables. Fíjense. Si analizamos la velocidad, crece indefinidamente y el ángulo varía indefinidamente. Entonces, fíjense, para 250 milisegundos, ¿no es cierto?
este sistema presentaría inestabilidad. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? El otro es un cálculo teórico, ¿no? Un cálculo referencial, aproximadamente unos 300 milisegundos, ¿no? Pero ya acá ya podemos afinar, ¿no? Y el comportamiento de las potencias, lo propio, ¿no? Indefinidamente aquí en esta variación. ¿Ya? Entonces, lo primero que estamos concluyendo es que no son 300 milisegundos, ¿no? No sabemos en realidad. ¿Sí? Entonces, haremos otro ejemplito, ¿ya? Condiciones iniciales. Por ejemplo, le pondremos a 0,17, digamos, 170 milisegundos. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa en 170 milisegundos. Ejecutamos la simulación, ¿no es cierto? 3 segundos, no se olviden. Y veamos. Fíjense. ¿No? Entonces, bueno, para 170 milisegundos, este sistema aparentemente presenta estabilidad. Entonces, podemos ir jugando de esa forma, ¿no? O sea, ir variando el tiempo hasta encontrar el tiempo crítico. Un poco complicado, ¿no? Sí. Pero es posible, como ustedes ven, poder determinar ese tiempo crítico. ¿Ya? Que lo vamos a dejar por ahora y más adelante vamos a retomar ese tema. Seguiremos analizando el comportamiento de las variables. ¿Ya? Lo que vamos a graficar ahora, otra vez, fíjense, nos vamos acá, mouse derecho, vamos a insertar una nueva página y le voy a llamar potencia ángulo, ¿ya? Vamos a graficar el comportamiento de la potencia versus el ángulo. Un Virtual Instrument Panel. Entonces en esta parte hacemos mouse derecho, ¿no? Vamos a crear un Virtual Instrument, pero ahora fíjense, vamos a crear un XY plot. Es decir, vamos a graficar la potencia en función del ángulo. Cuando elegimos el subplot, estamos graficando la variable en función del tiempo. Entonces ahora nos interesa graficar la potencia en función del ángulo. ¿Ya? No se olviden, hemos elegido XY plot. Entonces una vez que tenemos esta ventana, ¿no es cierto? Elegimos el archivo de resultados, acá. ¿Qué variable? Bueno, es el generador 2, perdón, el elemento, variable Y. Sería en este caso la potencia, ¿no? Y por unidad vamos a buscar, a ver, potencia eléctrica, acá está, ¿no? Electrical power en unidad. Y lo que queremos es graficar en función del ángulo, ¿no? Ángulo del rotor. Rotor, ángulo, pues diferencia, ¿no? Listo. Entonces, lo que hacemos es ahora, está con 170 milisegundos, no se van a olvidar. Estamos realizando la simulación con tiempo de apertura de 170 milisegundos. La velocidad, ya vimos, ¿no? Tiene este comportamiento. Fíjense, tiene este comportamiento, la potencia versus el ángulo. ¿Se asemeja o no se asemeja? Podría ser, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ir reduciendo, ¿ya? Vamos a hacer un evento. Vamos a modificar el tiempo de apertura. Y lo vamos a colocar, por ejemplo, era 0,25, ¿no? Le ponemos 22, por ejemplo. 220 milisegundos. ¿Ya? Y veremos el comportamiento, ¿no? Ejecutamos condiciones iniciales y ejecutamos la simulación. En caso de potencias, en teoría, ¿no es cierto? Este sistema presenta inestabilidad cuando la apertura es a los 220 milisegundos. ¿No? Otra vez, la velocidad crece indefinidamente y el ángulo se comporta, ¿no es cierto? Varía indefinidamente. Y acá, ¿no? Fíjense cómo se comporta el ángulo, la potencia versus el ángulo, erráticamente, ¿no? Entonces, todavía no conocemos el tiempo crítico.
¿Qué? Para saber, ¿no? A partir de qué tiempo, ¿no es cierto? O cuál es el tiempo mínimo que debe aperturar, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, para ello, vamos a graficar una variable más. Vamos a insertar, vamos a crear. Le vamos a llamar estabilidad, ¿ya? Estabilidad. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear, ya saben, ¿no es cierto? Botón derecho, un virtual instrument y un subplot, ¿ya? Es decir, una variable en función del tiempo, no se olviden, ¿ya? Una variable en función del tiempo. ¿Y qué variable? Elegimos el archivo de resultados, no se olviden, el elemento. Generador, en el generador estamos analizando y la variable ahora, ¿ya? Es esta última donde dice fuera de paso. ¿Ya? Esa variable vamos a graficar. Y ahí está. Cuando el sistema presenta inestabilidad, esta variable cambia, fíjense, de 0 a 1. Entonces nosotros con esta variable, ¿ya? Más adelante vamos a ver un pequeño programa que lo hemos desarrollado, con el cual podemos nosotros determinar el tiempo crítico. Pero para determinar el tiempo crítico necesitamos saber, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo si presenta o no estabilidad de este sistema. Si este sistema no. Para el tiempo de 220 milisegundos que estamos analizando, este sistema presenta inestabilidad. ¿Ya? Entonces volveremos a calcular. Vamos a cambiar en este botón, no se olviden, estamos en escenarios, vamos a cambiar. Estábamos en 0.16 creo, ¿no? Le pondremos 0.17, 170 milisegundos. Hoy ahí hicimos 175. Veremos qué pasa en 175 milisegundos. ¿Ya? No se olviden, ¿no es cierto?, que para 220 milisegundos todavía presenta inestabilidad. Entonces hacemos correr condiciones iniciales, ejecutamos para 3 segundos la simulación y fíjense, no ha cambiado de valor esta variable. Entonces podemos decir, ¿no es cierto?, que para 175 milisegundos, una apertura, ¿no?, a los 175 milisegundos, este sistema presenta estabilidad en esas condiciones, ¿no? Y veamos. Ahí podemos ver el comportamiento de la velocidad, ¿sí, no? Está en 1.0 por unidad, hay el evento, despegue y tiende, ¿no es cierto?, a volver a su estado de equilibrio. Lo que pasa con el ángulo, ¿no? Y en la potencia, activa y desactiva lo propio, ¿no? Tiende a volver a su estado de equilibrio. ¿Ya? Finalmente, la última gráfica, pero no avancé mucho, vamos a graficar la tensión, ¿no? Que también es importante ver, ¿no? Pueden ustedes graficar la frecuencia, la tensión, ¿no? Hacemos un create virtual instrument en subplot, no se olviden, ¿no? Doble clic, ¿qué vamos a graficar? Del archivo all calculation, del elemento generador 2, la variable, vamos a ver, la tensión de excitación, ¿no? Ahí está. Otra variable, vamos a ver. Esa tensión veremos. Y ahí está el comportamiento, ¿no? Pero, bueno, aquí todavía si hacemos la simulación para 5 o 10 segundos, seguramente va a tratar de retornar este valor, ¿no? Bien. Entonces, hasta esta parte lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, es hacer el análisis de estabilidad, ¿no es cierto?, bajo distinto para un evento de cortocircuito trifásico y además, ¿no es cierto?, y además para un tiempo, ¿no?, en este caso de 175 milisegundos, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el tiempo crítico.
¿Ya? Eso está pendiente. Lo bueno, ¿no es cierto?, es de que hacemos flujos de carga, podemos nosotros, ya, vamos a intentar, nos vamos a la línea, hacemos doble clic, ya saben, ¿no? En RMS Simulation quiero cambiar, por ejemplo, quiero poner al 1%. ¿Qué pasa si el cortocircuito ocurre cerca de la barra? Al 1%, ¿no? Esa es la ventaja de poder utilizar software, podemos hacer distintos escenarios, ¿no? Como en este caso. Entonces, si vemos acá, hacemos condiciones iniciales, realizamos condiciones iniciales y veremos los escenarios, ¿ya? Veremos el evento de apertura, perdón, el evento de cortocircuito. Fíjense, al 1%. ¿No? Estamos realizando un evento de cortocircuito en los 0 segundos y una falla localizada al 1% de la línea. ¿Ya? Como pueden ver, ¿no es cierto? Una forma es que ingresemos a la línea y podamos cambiar en esta parte la localización, ¿no? Cuando se va a encontrar la falla. ¿Ya? Entonces realizamos condiciones iniciales y la simulación. Ahí está, fíjense, el evento de cortocircuito y veamos, ¿no? Primero vemos la variable estabilidad. Fíjense, ¿qué ha pasado? Interesante, ¿no? Al tiempo de 175 milisegundos, pero cuando la falla está al 1%, este sistema presenta inestabilidad. ¿No? Fíjense qué interesante es, ¿no es cierto?, disponer de una herramienta, ¿no?, con la cual podemos hacer distintos escenarios, ¿no? Y en este caso lo que estamos haciendo es analizar una falla al 1%. ¿Ya? Pese, ¿no es cierto?, a que se ha despejado la falla a los 175 milisegundos, este sistema presenta inestabilidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la forma, la primera forma que vemos, ¿no es cierto?, de hacer los análisis, de las simulaciones, tomando en cuenta, ¿no?, tomando en cuenta el software, ¿no? Ya les digo, ¿no?, pueden hacerlo en el ETAP, pueden hacerlo en el Dixalien, como en este caso, pueden hacerlo en el ATP-Draw, en el Simulink del MATLAB, ¿ya? Pero se sugiere, ¿no?, realizar tomando en cuenta toda la red eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo podemos hacer en estos softwares, ¿no?, en ETAP o en el Dixalien, ¿no? Entonces vamos a retornar ya al 50%. ¿Dónde está la falla? No se olviden, ¿no es cierto?, que está pendiente, ¿no es cierto?, determinar cuál es el tiempo crítico. Podemos ir realizando estas simulaciones en forma manual, cambiando los tiempos, ¿no? Pero eso no es la idea, ¿no? Si se dispone de un software, entonces, ¿no es cierto?, es encontrar de forma automática, ¿ya?, de forma automática el tiempo crítico en este caso, ¿no? Si tuviéramos 2, 3, 4 generadores, como han visto, se puede analizar para todos los casos, ¿no? Acá nos permite que vayamos introduciendo más elementos, ¿no? ¿Ya? Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, un poquito, toda esta información, por si acaso, pueden encontrar ustedes en la ayuda, ¿no es cierto?, que la pueden encontrar acá, en el help. Y acá tienen tutoriales, etcétera, user manual, y ya, directamente acá pueden encontrar esa información. Hay información en PDF, ¿no? Si quieren un poquito más profundizar este tema de, ¿no es cierto?, de análisis de estas variables. ¿Ya? Bien, para hacer un breve descanso, hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Nos daremos unos 5 minutitos y veremos la última parte, que vamos a hablar un poco ahora sí de la inercia, ¿ya?, y del tema del tiempo crítico. Entonces, 6 de la tarde, por favor.
¿Ya? Y no se olviden de llenar el formulario de asistencia, ¿ya? Formulario de asistencia que está en el aula virtual. Se encuentra acá, ¿ya? Asistencia. Por favor, vayan llenándole para temas de los certificados, ¿no? Mientras tanto, les dejo con este pequeño video que les estamos invitando a otro seminario, ¿ya? Bien, ya tenemos, ¿no? Los 5 minutitos. Espero que por lo menos un café, ¿no? Para una horita más. Bien. Ahora vamos a ver el tema de tiempo crítico, ¿ya? Brevemente vimos en el análisis teórico 300 milisegundos, ¿no? Pero ya viendo con más detalle el software de simulación, todavía no hemos determinado el tiempo crítico, ¿ya? Entonces,
también yo creo que va a ser un tema de un seminario más adelante, es que en este software, por ejemplo, y en el ETAP, se pueden programar, se pueden automatizar las tareas mediante programación. No lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero sí les comento. ¿Qué quiere decir programación? Por ejemplo, ejecuto flujos de carga, ¿sí? O hemos ejecutado cortocircuitos el día de ayer, ¿no? Todo esto, esos análisis, o lo que estamos haciendo ahora, la simulación, lo podemos hacer mediante código. Y para ello, ¿no es cierto?, al igual que el ETAP y el DigSilent, permite programación. Y en este caso, creo que no les pasé. Les voy a pasar el programita. Ya, acá está. Lo hemos denominado tiempo crítico. Lo voy a copiar. Ya. Para ver, tienen que entrar ustedes a través del Open Data Manager. Fíjense, este botón acá. Y se pone en negrillas, ¿no es cierto?, el modelo, la red que estamos analizando, que en este caso se llama ejemplo 2 original, que hemos compartido en el aula virtual. ¿Ya? Desplegando un poco más. Acá va, en este caso, creo que no se ha compartido, voy a actualizar este archivo de DigSilent, tomando en cuenta este DPL, este script. ¿Ya? Mouse derecho y lo puede editar. Enseguida vemos esto. En este script, fíjense, la programación es muy similar al C++. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo está hecho en C. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes los conceptos de programación. Todo lo que hace este programa, ¿ya? Este programa lo que hace es estimar el tiempo crítico. ¿Y en base a qué método? En YouTube, ¿no es cierto?, hemos subido algunos videos de Python, de un seminario que dimos en abril, y ahí vemos un método, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Entonces, la idea es determinar el tiempo crítico. Entonces, para ello, en la línea 20, se tiene que identificar qué objeto vamos a analizar. En este caso, queremos ver la línea 1. ¿No ven? Una falla en la línea 1. Y en la línea del programita, en la línea 72, está acá, van a poner de qué objeto queremos ver los resultados. En este caso es del generador 2. ¿Ya? Queremos ver del generador 2 y analizando eventos en la línea 1, línea 1. ¿Ya? Si vemos, lo vamos a hacer un momentito. El nombre, ¿no es cierto?, es línea 1, está acá. Y del generador es el gen 2. ¿Ya? Editamos. Edit. En esta primera pantalla, donde dice Basic Options, ¿ya? Esto, tiempo de despeje de falla inicial, es esto, ¿ya? Ubicación de la falla es importante. ¿Dónde queremos la falla? ¿Al 50%? ¿Al 1%? ¿Se acuerdan? Que entramos al elemento línea y ahí modificamos este porcentaje, ¿no? Pero sin embargo, acá mediante código lo podemos hacer. 50%. Queremos que la falla esté en el 50% del objeto que vamos a trabajar. El tiempo mínimo que empiece en 0 y que tiempo de 3 segundos como máximo. En este rango va a empezar a hacer la variación para encontrar el tiempo crítico. ¿Ya? Y hacemos el script. Y con esto podemos determinar, ¿no es cierto?, cuál es el tiempo crítico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, nos vamos con mouse derecho, editamos. Y en esta primera pantalla, lo más importante es dónde se ubica la falla. Al 50%, al 1%, etc. Y vamos a ver. ¿Ya? Y el script, lo que les decía, es que acá tenemos en qué elemento se ocurre la falla y de qué elemento queremos ver el análisis, ¿no? Como en este caso es en el generador 2. ¿No? Ejecutamos. Fíjense, y en esta pantalla nos aparece cuál es el tiempo crítico.
0,179 milisegundos aproximadamente. ¿No? Un poco difiere con lo que estaba ahí en el tema de los 300 milisegundos, ¿no? 179 milisegundos. Entonces, si colocamos, por ejemplo, 100, pondremos, voy a ejecutar, ya, aquí, bueno, aquí un problemita ahora. Cuando editamos los eventos, fíjense, se han creado otros eventos. ¿Sí? Es que hemos realizado mediante programa estos eventos. Ya, los tenemos que borrar. Primera cosa, ¿ya? Y luego nos vamos con Open Data Manager y veremos. Cuando ejecutamos condiciones iniciales, en esta parte, fíjense, ha cambiado el nombre del archivo de resultados. Entonces acá voy a elegir All Calculation. Acá, fíjense, ya tengo dos archivos de resultados. Les decía, ¿no? Podemos tener 1, 2, 3, etc. Tengo que elegir, ¿ya? All Calculation, ¿no? ¿Por qué? Porque estos gráficos están haciendo referencia, ¿no es cierto?, a este archivo. All Calculation. ¿Ya? Por eso. Entonces, ahora tenemos que generar nuevamente estos eventos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era un evento de cortocircuito a los 0 segundos y un evento de switch o apertura, ¿no? Apertura, hemos dicho ahora a los, ponemos 182 milisegundos. ¿Ya? En teoría, presenten inestabilidad en este tiempo, ¿no? El tiempo crítico hemos dicho 179 milisegundos. ¿Ya? Veamos si todo va bien. Ahí está. ¿No? Fíjense, presenta inestabilidad. Y ahí está, ¿no? El comportamiento de la velocidad, el ángulo y el comportamiento de las potencias. ¿Ya? Condiciones iniciales, ahora modificaremos el tiempo. Le pondremos 178. A los 179 teóricamente es el tiempo crítico, ¿no? Veamos. Ejecutamos condiciones iniciales, ejecutamos la simulación y vemos siempre la primera variable estabilidad. Fíjense, no hay cambio de variable, entonces en teoría, bueno, ya se verifica que este sistema en esas condiciones presenta estabilidad. ¿Sí? Todas las variables vemos, ¿no? Y podemos ir analizando más variables, más generadores, ¿no? Entonces, efectivamente, el tiempo crítico son los 179 milisegundos. ¿Ya? Bueno, sigamos haciendo algunas pruebas para mostrar, ¿no? Si realizamos una falla al 1%, hemos visto que el tiempo varía, digamos. ¿Qué pasa si hacemos el 1%? Entonces nos vamos al script y acá pondremos 1%. Y es lo bueno, ¿no? Mediante código ya automáticamente podemos automatizar todas las tareas, ¿no? Y fíjense el tiempo. El tiempo es 159 milisegundos. Ah, entonces también depende de dónde ocurre la falla, ¿no? Depende del tiempo de apertura de los interruptores. Y ahora, ¿cómo influye la inercia? Veamos. Si incrementamos la inercia, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué creen ustedes? ¿Deberías reducir o incrementar el tiempo crítico? ¿Qué debería pasar? Bueno, está bien, ya. La pregunta nos responderemos. Le pondremos 7 para que vean el efecto. Estamos poniendo una constante de inercia de 7 segundos en el generador. ¿Ya?
Y vamos a ver qué pasa con el tiempo crítico, ¿no? Vamos a dejar, bueno, pondremos nomás al 50%, que es nuestro ejercicio original, y ahí el tiempo crítico, recuerdan, fue de 179 milisegundos. Veamos. Se ha incrementado, ¿no? Decíamos, mayor constante de inercia, mayor disponibilidad de intercambio de energía. ¿Han visto? Se ha incrementado el tiempo. Entonces, así podemos ir realizando, ¿no es cierto?, respondiendo a algunas interrogantes que tengamos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo influye, ¿no es cierto?, cómo influye el tema de la inercia. ¿Ya? Veamos nuevamente, consideramos una constante de 5 segundos, vamos a ejecutar, y nuevamente, fíjense, 179 milisegundos, ¿no? Como tiempo crítico. ¿Ya? Entonces, podemos ir analizando distintas situaciones, ¿no? Distintos escenarios. Y algo que más tenemos que ver, ¿qué pasa? Ahora veamos qué pasa, ¿ya?, cuando tenemos el tema de la barra infinita. Acá creo que ya tengo modelado, permítanme, sí, acá está. Este ejercicio lo hemos realizado, pero ahora tomando en cuenta la barra infinita. ¿Ya? Veamos. Directamente vamos a calcular el tiempo crítico. Espero que no hemos modificado ninguna otra variable. Está con otras condiciones. No recuerdo si hemos modificado algo. Creo que hemos modificado los parámetros. Ya. Pero lo que quiero mostrarles en este caso, fíjense, ¿cuál es el tiempo crítico? En este caso es 237 milisegundos. ¿Ya? 237, ¿no? Tomando en cuenta esta base infinita. Creo que acá hemos cambiado. Déjenme ver. Sí, acá hemos cambiado. Acá es 5.000. 5.000. Entonces vamos a ejecutar el tiempo crítico. Quiero mostrarles otra situación. Ya hemos visto la influencia de la inercia, ¿no? Y el 0.22 está ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, quiero mostrarles, ustedes en sistemas de potencia constantemente escuchan que un sistema es robusto, se presenta, ¿no es cierto?, un mayor nivel de cortocircuito. Uy, qué pesado, veremos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, el tiempo crítico es 221 milisegundos. Entonces, acá le incrementamos la potencia de cortocircuito. Le subimos al doble. En teoría, como dice, este sistema es más robusto, por lo tanto, debería incrementarse el tiempo crítico. ¿Sí? Veamos. Ahí tenemos, ¿dónde está? El tiempo crítico. Fíjense, está en 221 milisegundos, ¿no? Y ahí ha cambiado a 237. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Robusto significa que se tiene mayor tiempo, ¿no? Para el tema de despejar la falla o abrir, en este caso, ambos interruptores. Entonces, ahí también puedo analizar la influencia de contar con un menor o mayor valor de cortocircuito. ¿Sí? Ahí también ya pueden ver ustedes, ¿no? Ya pueden analizar. Y habíamos indicado que las centrales fotovoltaicas y, bueno, y las eólicas en muy poca influencia presentan valores de cortocircuito, ¿no? No contribuyen al cortocircuito. O es decir, no contribuyen a que el sistema sea más robusto, por ejemplo. O no presenta inercia, por ejemplo, en este caso el sistema fotovoltaico, ¿no?
Entonces, como pueden ver, con estas herramientas considero que podría ya surgir algunos temas de tesis, ¿no es cierto? Análisis de estabilidad, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, sistemas fotovoltaicos o generación eólica, ¿no? Y acá este software, o también el ETAP, dispone de todas esas herramientas para que vayan haciendo ese análisis, ¿no? ¿Sí? Es importante, ¿no? Ya van surgiendo algunos temas, ¿no? Entonces, hasta acá lo que hemos visto es cómo influye, ¿no es cierto?, la inercia, cómo influye el cortocircuito. Y voy a retornar al ejemplo original. Vamos a hacer algunos otros análisis, ¿no? Por ejemplo, son líneas en paralelo, ¿ya? Pero no están modeladas en paralelo. Se pueden modelar en paralelo en este software. Si alguien quiere, por ejemplo, utilizar para líneas de transmisión, ¿no es cierto?, este software dispone de cálculo de los parámetros, tomando en cuenta el radio medio geométrico, ¿no?, diámetro medio geométrico, ¿no?, disposición de estructuras, ¿no?, físicamente, ¿no? Entonces también es posible determinar los parámetros, ¿ya?, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, lo que uno basa en líneas, por ejemplo, ¿no? Y validar, ¿no? Validar efectivamente si es así, ¿no? Es interesante, y lo mismo tiene el software de TAP, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la línea 2. Ya una vez que hemos validado, ¿no?, con los cálculos manuales que hemos realizado, etcétera, entonces ya podemos hacer una serie de escenarios, ¿no? Entonces en esta parte, fíjense, nos vamos al programa y acá en esta parte voy a modificar. Quiero hacer el análisis en la línea 2. Ahí está. ¿Ya? En la línea 20 modificamos. Voy a ejecutar. Fíjense, 3 segundos, algo ha pasado. Voy a mostrarles acá, en el script. Fíjense, decíamos tiempo máximo 3 segundos. Si se repite ese valor acá, es que no está calculando el tiempo crítico. ¿Por qué? Veamos. Vamos a la línea y nos vamos a RMS, ¿se acuerdan? Y no está habilitado para esos análisis. Tenemos que habilitarlo. No se preocupen, es un error común que se comete, pero mediante código nosotros podemos controlar esto. Eso es lo bueno de utilizar programación, ¿no? Mediante código podemos asegurarnos que esto sí esté habilitado. Esa es la ventaja, digamos, de poder automatizar, ¿no? Estamos acá y vemos ahora el tiempo crítico. Pueden ir ustedes revisando, pero todavía no se maten, digamos, tratando de entender, ¿no? Lo aconsejable es que ustedes primero hagan mediante este código un flujo de carga, realicen un cortocircuito, ¿no? Sepan cómo obtener resultados, ¿no? Así, paso a paso, ¿no? Y, por ejemplo, acá quiero mostrar... No, directamente invoca a condiciones iniciales y al evento de simulación. Enseguida vamos a retornar. Fíjense, ahora sí, ¿no? El tiempo crítico, 199 milisegundos. Ahí está. Entonces pueden ver que es diferente, distinto, ¿no? Aunque puedan ser las líneas similares, iguales, etcétera, ¿no? Y hemos verificado que cambiando además el tema de la ubicación de la falla, ¿no es cierto?, el tiempo crítico varía, ¿no? Entonces es necesario analizar para encontrar las condiciones críticas, ¿no? El estado crítico, ¿no? Para poder tal vez, ¿no es cierto?, hacer la coordinación de protecciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces de esa forma podemos nosotros, por ejemplo, calcular el tiempo crítico para el caso de la línea 2. ¿Ya? Entonces es la ventaja, ¿no? Una vez que ya hemos hecho en forma manual, ya podemos validar en el software y podemos, ¿no es cierto?, ya realizar otros escenarios, ¿no?, otros distintos análisis que... ¿Ya? Y ahí, entonces, como pueden ver, ¿no es cierto?, se dispone
de estas herramientas que es necesario que vayan utilizando ustedes a lo largo de la formación, ¿no? Nos ayuda a asentar más algunos conceptos teóricos, ¿no? Como hemos visto el caso de la inercia, ¿no? La influencia de la inercia, la influencia del valor de cortocircuito, ¿no? Y así, ¿no? Y ahí yo les decía que, ¿no es cierto?, faltan realizar todavía estudios de estabilidad, tomando en cuenta ya las centrales fotovoltaicas y las centrales, ¿no?, solares. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte. Si algo tal vez no quedó más o menos claro, o algo que quisieran volver a ver. Es interesante, como ven, ¿no? Esta herramienta, tal vez un poquito, aquí en el help, ustedes van a encontrar, acá está, fíjense, acá hay dos formas de automatizar en el DigSilent, ¿ya? En el ETAP, la automatización se realiza a través del software Python, ¿ya? En cambio, en el DigSilent se puede realizar a través del DPL, que es el DigSilent Programming Language, lenguaje de programación DigSilent, o a través del Python. Esa es una diferencia, ¿no? Si ustedes ven acá, van a entrar y les va a aparecer, ¿sí?, directamente, ¿sí?, toda la información referida a la programación de DPL, ¿ya? Pues ahí ustedes poco a poco pueden ir, ¿no? De todas formas, los que estamos llevando este semestre, tarifas, ¿no es cierto?, hacemos una breve introducción nosotros a DPL, de repente les podemos invitar, ¿no?, esos días, que posiblemente sea este fin de mes, que nos toque ver, podamos ver el tema de DPL, ¿no? Hacemos una introducción y hacemos una pequeña descripción, ¿no? Y acá también pueden encontrar ustedes las referencias, ¿no?, de Python, ¿sí?, que son similares. Hay unas bueno, diferencias, ¿no?, en utilizar uno u otro. De las pruebas que pude realizar, ya utilizando, digamos, las versiones actuales, en tiempos son muy similares. En tiempos de ejecución me refiero, de la automatización. Un tema es de que el DPL es lo más complicado manejar el tema de matrices, ¿ya? No es tan sencillo como ustedes lo conocen, manejar el MATLAB, ¿no? En cambio, en Python es mucho más sencillo el tratamiento de matrices. Y ustedes saben que la mayoría de los análisis que realizamos tienen un tratamiento matricial. Pero ustedes ya pueden ver, ¿no?, cuál utilizan, el Python o el DPL, ¿no? Si ambos, excelente, porque algunos estudios lo pueden realizar donde necesiten matrices en el Python, o algunos en el DPL, como en este caso no hemos necesitado utilizar matrices, lo hemos hecho directamente en DPL, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no?, si tal vez de repente hacemos las sesiones abiertas cuando nos toque ver el tema de la introducción a DPL, ¿no?, para que vayan conociendo, ¿no? No sé, lo interesante de ahora es que ustedes ya saben que se puede automatizar todas las tareas. Todo lo que hemos hecho a mano se puede automatizar. ¿Sí? Y en algunos casos es necesario. A veces manejamos grandes volúmenes de datos y distintos escenarios. Y si ustedes van actualizando en forma manual, bueno, estamos, ¿no es cierto?, donde estamos susceptibles a cometer errores, ¿no? Y en forma automática se disminuye, ¿no? No quiere decir que no se van a cometer, ¿no? Por eso es siempre también ir validando siempre, ¿no? No es comparación, ¿no?, es validación. ¿Ya? Bueno, finalmente vamos a volver a las transparencias, ¿no? Ya vimos, ya hicimos el análisis de simulación mediante software, y en este momento nos hemos quedado acá. Creo que hay más interrogantes y más dudas ahora que al principio, parece eso, ¿ya? Bueno, para cerrar,
ya la última parte, ¿no es cierto? Lo que no hemos visto, ya, porque esto es otro tema de bastante análisis, ¿sí? Es el sistema de control del generador síncrono. ¿Ya? Ustedes saben que tenemos, ¿no es cierto?, todos los generadores síncronos tienen regulador de voltaje, ¿no? Estabilizador de potencia, etcétera, ¿no? Seguramente que creo que hubo un seminario a principios de año, si no recuerdo, o el año pasado, donde han hecho parte de ese análisis, lo han realizado en Simulink, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos algunos componentes, por ejemplo, ¿no? El generador, el regulador de voltaje, el estabilizador de sistema de potencia, ¿no? Sistema de estabilización de potencia. A ver, veríamos, ¿no? Acá. Acá están, por ejemplo, del generador, ¿no es cierto? Tenemos, fíjense, todas estas variables, ¿no ve? La tensión de referencia, la tensión de campo, ¿no es cierto? La corriente de campo, la tensión de salida, etcétera. Y esas variables, si se acuerdan, la hemos visto en el Dix-Island, ¿no ve? Cuando hemos visto todas las señales que podemos graficar y analizar, ¿no? Se trabaja con todas esas variables, ¿ya? Para empezar. Este es un esquema que le hemos sacado del Condor, por ejemplo, ¿no es cierto? Su sistema de control, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que el tiempo dé. Podemos programar, no sé, de aquí unos 2 o 3 meses. Bueno, ya el problema es que ya van a estar también en clases. Tal vez para el periodo de verano sería, ¿no? Podemos ver cómo introducimos, ¿no? Cómo vemos este sistema de control. ¿Ya? Entonces, en el Dix-Island es posible ya utilizar, ¿no? El regulador de voltaje, ¿no? El estabilizador de potencia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso, por si acaso, no lo hemos visto, ¿no? Simplemente hemos hecho una primera análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, para ello, en este caso, este software específico cuenta con el DSL, ya no es DPL, DSL. Dix-Island Simulation Language, ¿no? El lenguaje de simulación Dix-Island, que es muy similar a lo que si ustedes han manejado el tema de Simulink. Y es más, ¿no? No pude yo tuve problemas. Interfaza el Dix-Island con el MATLAB a través del Simulink, ¿sí? En algún caso, ¿no es cierto?, sugieren utilizar algunos análisis en el Simulink. Y esos resultados, hacer la interfaz con el Dix-Island, ¿no? Si uno quiere ya hilar más fino, ¿no? Pero volviendo a este tema, además dispone del DSL, donde nos permite describir cualquier sistema lineal o no lineal de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Ustedes saben, ¿no? El diagrama de bloques, ¿no? Cualquier ecuación aritmética, cualquier evento, por ejemplo. Fíjense, representación mediante modelos de código y el diagrama de bloques. El DSL puede ser usado para modelar plantas de generación convencional y renovable. O sea, la idea del DSL es que nosotros podamos personalizar, ¿ya? Por ejemplo, la modelación del regulador de voltaje. El Dix-Island como tal presenta algunos modelos genéricos, pero sabemos, ¿no es cierto?, en la vida real, que las empresas, ¿no es cierto?, no tienen pues el mismo estándar, digamos, ¿no? Presentan diferentes funcionalidades, además, ¿no? Y va mejorándose a medida que pasa el tiempo. Entonces, la idea es tratar de modelar lo más real posible. Entonces, eso nos permite también el Dix-Island. Y eso lo podemos hacer a través del DSL. Entonces, acá también surge otro tema de tesis, ¿no es cierto?, interesante, donde se puede modelar, además, todo el sistema de control a través de DSL. En el CNDC hacen ese trabajo, pero entiendo que no tienen de todos los generadores modelados, ¿no? Utilizan más en los genéricos, digamos, que en algún caso es suficiente para algún análisis, ¿no? Pero es mejor, ¿no es cierto?, que puedan contar con el modelo que se aproxime más a lo real, ¿no? Y para eso los vendedores, etcétera, tienen pues sus catálogos, ¿no? ¿Sí? Entonces acá también, ¿no es cierto?, surge, como pueden ver, surge otro tema, ¿no?
otro tema de investigación, como pueden ver. Yo conozco, por ejemplo, cuando han hecho la defensa de tesis de FACTS, con uno de sus compañeros, el año pasado, algo ha programado en DSL. Después, creo que uno de sus compañeros fue a Cochabamba a hacer prácticas en la industria en el CNDC. Creo que también vio algo del tema de DSL. Esos dos, por lo menos, yo conozco, ¿no?, de los últimos años. Y después, no conozco que se hayan aventurado, digamos, a modelar en DSL. Es recomendable, ¿no?, que ya empiecen, que existan algunos estudiantes que ya puedan entrar a este tema. Vamos a tratar nosotros de programar por el tiempo, y ustedes ya van a empezar con el ajetreo normal de un estudiante. Entonces, quizás programemos para las clases de verano. Ya, ver un poco una introducción al DSL, ¿no? Por ejemplo, los relés, ¿no? Cuando ustedes también hacen coordinación de protecciones, ustedes asumen unas curvas, ¿sí?, pero utilizan relés genéricos, ¿no? Afortunadamente, todas las empresas ya tienen en este software, el ABB, ¿no?, Siemens, ¿no? Sin embargo, siempre hay actualizaciones, ¿no? Y utilizan curvas genéricas, por ejemplo. Entonces, a través de DSL uno puede modelar también el comportamiento de la curva, aproximar al comportamiento real, digamos, de los, ¿no?, de la apertura o cierre de los relés, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el DSL. ¿Ya? Nos sirve, ¿no?, al igual que el Simulink, ¿no? Es un equivalente del Simulink, pero ya en DSL, ¿no?, en DXL. Entonces, y esa información, igual ustedes la pueden encontrar, perdón. Estamos acá, la pueden encontrar en referencia técnica. Pero, de todas formas, ya para los que vayan ya interesándose, ¿en dónde estamos? ¿Dónde se ha perdido? Acá es. Hemos habilitado ya en bibliografía el DSL tutorial. ¿Sí? Para que, y van a encontrar, hay información. ¿Sí? Solo que estos cursos ocasionalmente van a poder encontrar, no se da mucho, pocas personas se introducen a este tema de modelación, ¿no es cierto?, mediante DSL. Ya, creo que de esta es del 2017, es lo más reciente, y aquí pueden encontrar, ¿no?, toda la información. Y ahí está un poquito explicado, ¿no?, en qué consiste, y acá tiene ahí algunos ejemplos para que ustedes puedan ir validando, ¿no? Es interesante, pero es dedicación también, ¿no? Si ya tienen ustedes nociones de Simulink, no van a tener mucho problema, pero sí los detallitos, ¿no?, de cada software. ¿Ya? Entonces les sugiero, ¿no?, que si se animan, algunos vayan, ¿no es cierto?, viendo el tema de modelar, de afinar, digamos, la modelación de los paneles fotovoltaicos y de generación eólica, ¿no? No se olviden que estamos nosotros también como país entrando a la transición energética, ¿no? Es decir, vamos a tal vez ampliar el tema del uso de los sistemas fotovoltaicos. Bien. Finalmente, ya también hemos añadido esta bibliografía, la IE estándar 421.5, donde hay recomendaciones, ¿no?, para modelos del sistema de control de la excitación, ¿ya?, de los generadores síncronos. Tal vez acá podemos ver algo. Como les digo, y es tema de otro, bueno, eso ya es un curso, ¿no?, un curso de por lo menos 40 horas, si se quiere, ¿no?, para ir modelando. Y esperemos que, bueno, hasta verano, la carrera ya pueda disponer del software de Excel en forma oficial, ¿no?, para que ya podamos hacer estas modelaciones, ¿no? Entonces ahí van a encontrar una serie, ¿no?, de modelos que seguramente los han visto en algún momento. A ver, acá está un poco la teoría, y acá ya vas recogiendo, ¿no?, para distintos ahí, ¿no?
que ya han debido ver en alguna materia, creo que ven, o en algún seminario han visto, ¿no? Un modelado, creo, en Simulink, ¿no? Algunos modelos que... Entonces, no hemos visto ahora, ¿no? Pero, como les comento, el software permite, ¿no?, que ustedes puedan ir, por ejemplo, introduciendo, ¿no?, el regulador de voltaje, ¿no?, el estabilizador de potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente, ¿no?, como muestra nomás, acá cuando hacemos mouse derecho, define y vemos, fíjense, acá puedo, regulador de voltaje, el gobernador de la turbina, ¿no?, estabilizador del sistema de potencia. ¿Han visto? Aquí podemos ir añadiendo, ¿no? Y esto va a ir mejorando, ¿no? Es decir, nos va a ampliar el tiempo crítico, por ejemplo, ¿no ve? ¿Ya? Acá en librería solamente los genéricos, ¿ya? Modelos O, IEE, modelos, y acá pueden encontrar, ¿no? Regulador de voltaje, BCO. Ya, acá están los modelos que también se recomiendan en ese documento que les he compartido, para que ustedes puedan elegir, ¿no? Normalmente trabajan con el IE1A, no sé, por ahí debe estar, exact 1A, con este es lo que hacen las pruebas normalmente, ¿ya? Pero eso lo dejamos para un otro curso, ¿no? Y como les decía en la presentación, creo que nos hemos quedado acá. Creo que tenemos más interrogantes. No sé, yo les consulto, ¿no? ¿Cómo estamos? Si hay o no hay consultas. Entonces, creo que está todo claro o todo no está nada claro. Eso puede ser, ¿no? El silencio. Inge, buenas noches. Tengo una consulta. ¿El programa de Silent funciona para la simulación de flujos de potencia en alta, media y baja tensión? Sí. Utiliza también, tiene para redes de distribución, como el módulo, en media tensión, por ejemplo. También realiza cálculo de flujos de carga para redes desbalanceadas. Eso ha ido mejorando con las versiones. Si la carrera, digamos, realiza las gestiones para contar con el DIC-Silent, la versión 2021, por ejemplo, ya está mucho más, ¿no?, mucho más actualizada y dispone de redes de distribución desbalanceadas. En este momento estamos asesorando una tesis, no le dan fecha. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan participar, puedan asistir, ¿no?, a esa defensa pública, donde utiliza el DIC-Silent para coordinación de protecciones, pero en redes de distribución. Y utiliza redes desbalanceadas. Y para eso, que alguna vez les comenté, hemos conseguido el software original. Lo bueno es que, por ejemplo, ETAP, DIC-Silent, dan pues el software para cuando son proyectos de grado, temas de tesis, ¿no? En este caso hemos hecho la gestión y bueno, ya, ¿no?, ya ha acabado y va a realizar la defensa. Entonces ahí sí ha utilizado redes desbalanceadas. ¿Alguna otra consulta si tuviera? Bueno, el tema, no se olviden, por favor, de la asistencia. Como les decía, ya en unos 7 días ya va a estar los certificados, se van a encontrar ya en el colegio. 10 bolivianos el costo, ¿no? Es más que nada para cubrir gastos administrativos y el tema de ¿no?, de la impresión. Lamentablemente, el ingeniero Pareja, que es el presidente de colegios de ingenieros de electricistas de la departamental La Paz, está de viaje, ¿no? También hubiera querido el cesar en este evento. Pero de todas formas les hemos invitado a otro seminario que se va a realizar el 2 y el 3 de septiembre y vamos a dictar con él, ¿no?, con el ingeniero Pareja, que es experto en calidad y en temas de eficiencia energética. Y espero también, ¿no?, que puedan asistir. Y bueno, también comentarles, ¿no?, tenemos pendiente la parte 2 del Python. Dimos en abril la parte 1
orientado a circuitos eléctricos, ¿no? Un poco al tema de materias básicas. Y la parte que, bueno, está programada es ver el tema de el uso de optimización mediante el Python y más concretamente resolver problemas mediante algoritmos genéticos, ¿ya? Entonces, esos serían los siguientes eventos que esperamos seguir contando con ustedes, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta más, alguien que quiera comentar algo. Bien, creo que con eso pues, estaría, bueno, concluido y espero que les sirva, ¿no es cierto? Sobre todo el interés es que ustedes puedan utilizar este software para validar los cálculos que van realizando, ¿no? Ya sea en redes de distribución, ya sea en coordinación de protecciones, ya sea en cálculo de cortocircuitos, flujos de carga y estabilidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que vayan adentándose y esperamos, ¿no? De que ya cuando egresen tengan más o menos base, ¿no? En este software, que les comento que el Dixieling es software oficial a nivel Bolivia, porque el CNDC actualiza la base de datos semestralmente y casi, ¿no? Casi, digamos, un 80% de las empresas en Bolivia tienen este software. Sí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Sucre, Potosí, creo que está en eso. Entonces, ¿no? La gran mayoría de las empresas manejan este software. Entonces es interesante, ¿no? Que ustedes puedan ¿no? ya tener los elementos necesarios, ¿no? De un poco modelar en este software. Y hay algunas empresas, entiendo que Tupiza, por ejemplo, y San Cristóbal manejan el ETAP, ¿no? Es otro software que también, ¿no? Es sugerencia que ustedes también puedan modelar, ¿no? Ahorita ustedes están bastante, digamos, con bastante conocimientos recientes, ¿no? Para poder modelar, ¿no? Eso es y no va a ser difícil, ¿no? Entonces es donde ustedes tienen que aprovechar en este momento, ¿no? Y además tienen ustedes ejemplos de validación, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Luego ya en el tiempo van a ir adquiriendo mayor suficiencia, ¿no? En el manejo de estos softwares. Bueno, por mi parte, nuevamente agradecerles y esperamos, ¿no? Vernos en otra oportunidad. Gracias por su atención, entonces. Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego, pues. Hasta luego a todos.